Bueno, como todas las semanas, ya casi estamos abusando un poco de nuestro amigo Gilberto López Rivas, antropólogo, doctor en antropología, asesor del movimiento zapatista, y como siempre Marcelo Colucci, al cual le tengo que pedir una disculpa pública, porque los otros días casi que lo hicimos participar de oyente, y él tiene un papel protagónico en esto. Así es que gracias a ambos por estar, bienvenidos, es un gusto escucharlo a ambos. Y le vamos a dar el uso de la palabra a Marcelo. Bueno, gracias y acepto la disculpa, pero no hay nada que perdonar, Gustavo, por favor. Además, escuchándolo a Gilberto uno aprende, realmente, y reconforta escuchar a alguien así. Sí, Además, y señor. lo digo muy del corazón, es una persona que ya tiene sus añitos y sigue con la misma fuerza, la misma energía, la misma convicción que cuando tenía 20. Bueno, es envidiable, ¿no? Como dijo Bertolt Brecht, todos son importantes, pero hay algunos que son imprescindibles, ¿no? Bueno, creo que Gilberto es uno de esos, por Sí, supuesto señor. que sí. Bueno, y claro, alguien que trabaja no es asesor, es un zapatista más, Gilberto, aunque no esté, hasta donde yo sé, no está enmontañado, al menos en este momento, ¿no? Armas en mano, pero tiene otras armas, ¿no? Armas que son tan importantes como un fusil. A veces son más importantes incluso. Entonces creo que aprendemos mucho todos con Gilberto y aprendemos del movimiento zapatista. Yo realmente toco un poco de oído porque conozco lo que he leído. Creo que Gilberto es el único zapatista, sentido estricto de la palabra, con quien he hablado. Nos conocemos personalmente muy poco, una sola vez nos vimos en Venezuela, en un encuentro de estos internacionales, y hablamos unas palabras ahí, pero tenemos un contacto muy asiduo en forma electrónica, bueno, lo que permite ya todos estos medios, ¿no? Y sigo sus escritos, bueno, y trato de leer lo más que se pueda sobre el zapatismo, no hay mucha información. Por eso creo que es útil un programa como este, donde alguien nos puede explicitar exactamente cómo es esto del zapatismo. Ya dije socialista. Creo que lo importante es esto, ¿no es cierto? Así lo veo yo, creo que consideras, Gustavo, en esto, ¿no? Si algo tiene el socialismo, para definirlo así muy rápidamente, ¿no? Son eh, dos cosas, diría. Un cambio radical en la economía. La economía deja de estar en manos de una clase propietaria, propietaria de los medios de producción, ¿no? Como se ha dicho siempre clásicamente, la tierra, la industria, la banca, que es lo que permite producir para satisfacer nuestras necesidades y las necesidades creadas, ¿no es cierto?, que son cada vez mayores. Bueno, no necesitamos cambiar el celular cada año, pero ahí estamos cambiando, ¿verdad? Un cambio radical en la economía y un cambio radical en la forma en que se ejerce el poder. Ya deja de ser esa clase dirigente a través del muñeco del ventríloco que son los presidentes. Creo que son eso, ¿no es cierto? Y lo digo de esta manera un poco hasta sarcástica, ¿no? Hablan por la clase dominante, los políticos. Y si hay un intento de hablar de otra manera, como pasa con los progresismos, como pasó en Argentina, por ejemplo, ahí están las consecuencias. Esa presidenta está presa ahora, ¿no? No fue un cambio radical en la sociedad argentina, fue un intento. Bueno, los progresismos intentan hacer algo distinto, pero queda claro que el poder sigue siendo el poder económico que se manifiesta a través de esta, creo que farsa, yo lo digo sin temor y lo justifico, esta farsa de esta democracia electorera, democracia parlamentaria, todo esto que se han ido tejiendo desde el iluminismo francés en adelante, ¿no? La idea de derechos humanos, libertad para todos. ¿Cuál libertad, no? Libertad de elegir candidato A, B o C. Mm. Entonces, cambio en ambas cosas. En el ámbito político no hay duda que el zapatismo, lo demuestra claramente, ha hecho un cambio, hay un cambio, hay un poder popular, y de esto ya creo que hablamos estos días, poder de la base, poder de la gente, ¿no? Los, los olvidados de la tierra, como decía Franz Fanon, ¿no?
los desposeídos, los despojados, bueno, los que somos la gran mayoría en el mundo, ¿no? Los que trabajamos y vivimos de nuestro esfuerzo, trabajo asalariado, trabajo por cuenta propia, etcétera. Hay un cambio en la visión política, ¿no? Democracia de base, democracia revolucionaria, podríamos decir. Perfecto. La economía, el otro gran pilar, ¿no? Fundamental, claro. Se dio una suerte de, se podría decir, una revolución socialista, un cambio de base, llamémosle socialismo como queramos, un cambio. No hay duda que creo que es mucho más profundo de lo que está haciendo Morena en México a nivel nacional, con todo respeto por Morena, por supuesto. Además han dirigido este proceso a un tipo de la altura política de López Obrador, respetable, o una camarada como Claudia Sheinbaum, bueno, una persona de convicciones revolucionarias, ¿no es cierto? Formada en la Unión Soviética, que tomó las armas en su momento, ¿no? Admirable. Pero claro, sabemos que desde ahí se puede hacer muy poco para transformar radicalmente una sociedad, porque hay un límite, ¿cierto? Si pasas ese límite, hay consecuencias graves. Entonces, la economía en el ámbito zapatista, en esta isla que de momento terminó siendo, o la han convertido, las fuerzas de la derecha. ¿Cómo es la economía? ¿Cómo es la producción, el consumo? ¿Cómo se produce la riqueza social ahí en esa cantidad de gente que se ha dado a un cambio? Por eso es una pregunta, no para que yo no lo pregunto desde la academia económica, yo no soy un economista, pero ¿cómo es esto, Gilberto? Una explicación que podamos entender todos y todas quienes estamos interesados en el zapatismo. Mira, tampoco mi formación es de economista, pero lo que ha ocurrido con el zapatismo ha sido que ellos a lo largo de su movimiento, desde el 94 y después del fracaso del diálogo que hubo con el gobierno de ese momento y después de que se traiciona el acuerdo de San Andrés y se introducen reformas constitucionales que para nada respetaban los acuerdos con los rebeldes y el gobierno federal, los zapatistas lo que hacen es pues confiscar una gran cantidad una extensión grande de tierras, eh, digamos que cubren un territorio vasto en términos de lo que ese movimiento requiere para la subsistencia. Y entonces ahí se hacen cambios sustanciales de toda naturaleza que incluye toda la cuestión económica digamos, rompen con todo lo establecido eh, de, pues de décadas, yo diría de siglos de caciquismos y de propiedades de los que fueron las grandes haciendas y viven, que es así, y se reproducen a partir pues de lo que ellos siembran, de lo que ellos comercian, de lo que ellos... Y también, pues, se reciben ayudas internacionales que para nada son sustanciales, ni mucho menos, pero que hay un círculo pues de solidaridad para que muchas veces ha sido interpretado de manera equívoca, pero que en momentos sustanciales ha servido como, por ejemplo, para poder sustentar el viaje que se hizo a la Europa insumisa. Eh, es una economía que evidentemente no tiene grandes ganancias en términos de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero que da lo suficiente como para sostener instituciones a las cuales yo quería referirme el día de hoy, particularmente a partir de la pregunta que me hacían ustedes de cómo era la educación en el territorio zapatista. Entonces, eh, yo preparé un texto que ya entregué a ambos,
y que platicándolo previamente a la charla con Gustavo, me parecía muy importante para responder particularmente a cómo y de qué manera los zapatistas llevan a cabo sus formas de educación en el territorio rebelde, ¿no? Ujú. Perfecto. Entonces, bueno, como para redondear la otra idea, hay una economía agraria básicamente, ujú, Así es. y se comercia dentro del mercado mexicano. Entonces, se producen, qué sé yo, frutas, hortalizas, cereales, y eso se Café. comercia, café también, y se comercia, bueno, dentro, forzosamente en el mercado capitalista que rige todo México. Sí, aunque evidentemente con todas las dificultades, pues se, se hace, digamos, un especie de territorio liberado, por decirlo de alguna manera, que en donde los zapatistas tienen su hegemonía. Y ahí hay un interesante intercambio con los partidistas, que le llaman los zapatistas, a los que pues siguen los gobiernos que, como tú dices, pues son gobiernos de una democracia tutelada. Es decir, hay una coexistencia pacífica a lo largo de ya de más de 3 décadas y vemos cómo se da la paradoja de que incluso muchos de los hijos o parientes de los partidistas, pues van a lo que eran las juntas de buen gobierno en los 3 niveles, y mandan a sus hijos a las escuelas de los zapatistas, es decir, hay lo que una hegemonía en el puro estilo gramsciano en términos de la autoridad moral y política que tienen los zapatistas, y por eso es explicable que pues no se ha utilizado las armas que están ahí, como han dicho ellos, están ahí como un asadón más, como un instrumento más, pero que ha permitido a lo largo de todos estos años que no se dé un enfrentamiento en ningún momento en donde los zapatistas hayan intervenido. Ujú. Y propiedad territorial, las grandes haciendas, eso, ¿se han confiscado, permanecen? ¿Cómo está eso? No, no, sí han sido confiscadas, Ujú. es precisamente de ahí de donde se puede explicar y entonces, pues las comisiones de abastecimiento, las comisiones de trabajo, las comisiones de educación, las comisiones de arte, cada eh, comunidad, digamos, tiene toda una forma de organización y es en donde pues una gran cantidad de jóvenes que se incorporaron al zapatismo, pues digamos, trabajan y estas comisiones pues pueden durar un determinado tiempo. Si la comisión no funciona, se le revoca su mandato. Todo el tiempo están monitoreadas por las distintas formas de gobierno que se han dado a lo largo de todos estos años. Se llegó a tener gobiernos regionales, municipales y locales. Actualmente, digamos, se diluyeron algunas de estas juntas de gobierno para hacer más participativa las comisiones en el nivel más local y asegurarse con ello de que la presencia de los jóvenes sobre todo y de todas las edades, pues entrasen a cada una de las comisiones que ellos tienen y en donde participa pues esa juventud, que yo tuve la posibilidad de conocer en el curso que tomé de la libertad según los zapatistas, que fue verdaderamente pues un acontecimiento en lo que es mi vida formativa, porque me pasé una semana recibiendo cursos de estos jóvenes educados en las escuelas zapatistas y que conocían de geografía, de economía, de filosofía, de todo, y que pues conjuntamente estuvimos estudiando, nos repartieron unos libros de texto que se habían preparado sobre autonomía, sobre la participación de las mujeres, etcétera. Y a lo largo
de toda esta semana con cursos todo el día, se veían documentales, se hacían preguntas y fue un intercambio de saberes impresionante. Yo tenía un botán, el botán es el corazón del pueblo, es decir, un encargado o un responsable mío, y fue realmente una experiencia extraordinaria la que yo tuve a lo largo de ese curso que se llamó La libertad según los zapatistas. Y así este curso se repitió en varias de las zonas del territorio liberado. A mí me tocó en San Cristóbal de las Casas, en un espacio en donde ellos tienen pues su presencia y pues fue una experiencia única para muchos de nosotros, aún con la experiencia que tengo del trabajo de campo permanente en diversas regiones del país, ¿no? Ujú. Bueno, y ahora que tocaste el tema este educativo, ¿no es cierto? La libertad. Pensé, la libertad avanza de Milei, obviamente, la antípoda. Te A pido que ver, seas prudente. Ah, por suerte, hay alternativas, ¿ve? ¿Nos querés contar un poco cómo es entonces todo el sistema educativo Bueno, zapatista? mira, yo para este tema me baso en esa experiencia sobre el curso de La libertad según los zapatistas, pero también en un libro que fue una tesis de doctorado del Colegio de México, de un colega mío que es Bruno Baronet. Él escribe una tesis que se llama Autonomía y Educación Indígena, las escuelas zapatistas en la selva lacandona de Chiapas, México. Una investigación muy distinta a las que yo conozco. Él estuvo 4 años y la investigación la dirigieron las propias comunidades. Esto es, él tenía que presentar sus planes de trabajo y se hacía según, pues las comunidades le ponían los temas, etcétera. Y de esa forma, pues él pues logró presentar esta tesis y demostrar que podía hacerse una educación alternativa a la oficial, ¿no? Y él decía que los pueblos habían tenido la posibilidad de controlar sobre todo el papel del maestro de la escuela oficial, que ratificando y teniendo el poder de destituirlo en sus funciones, ¿no? Y esta gestión endógena desde abajo, pues se formó una red regional de escuelas zapatistas en la cual no era desde el gobierno central, no era desde arriba las decisiones de la política educativa misma, sino desde los propios municipios, de las propias comunidades que se organizaron. Y entonces, en este sentido, pues digamos que los zapatistas disputan al Estado el derecho de regular, de planear, de decidir la formación de sus sistemas educativos, según sus propios intereses políticos y sus propias coordenadas, ¿no?, antisistémicas, y que se oponen abiertamente a una política indigenista que centralizada, racista, integracionista, y no, e incluso con matices que quieren ser interculturales, pero que fracasan. Y en este sentido, los municipios, los gobiernos, pues gracias a este carácter participativo, endógeno y autogenerado, pues ha permitido a los pueblos a lo largo de todos estos años identificar las necesidades educativas locales y se han apropiado de la construcción del proyecto escolar y han fundado sus propios dispositivos con los recursos con los que cuentan, muy escasos, por cierto, pero los indígenas han demostrado que a lo largo de todos estos años, pues se puede superar incluso lo que es el docente tradicional, que los zapatistas chuscamente le llamaban la mochila veloz, ¿verdad? Porque llegaba y se iba inmediatamente, ¿no? Entonces, pues maestros así, de ausentistas y que rotaban permanentemente sus compromisos
y dejaban en mal, fueron prácticamente corridos de los territorios zapatistas y se prepararon pues promotores de la educación con una visión comunitaria, con una visión de transmitir las aspiraciones de las propias comunidades, una gestión de los recursos naturales, de la salud, de la justicia. Y entonces en los diferentes comunidades y niveles de las autonomías, la educación autónoma desafía estos poderes dominantes y estas prácticas clientelares y el poder corporativo del propio gremio magisterial, porque se impone, digamos, una ética docente pues muy distinta, puesto que son zapatistas enseñando a zapatistas, ¿no? Y luego, pues, digamos que lo que fue para mí la experiencia de la libertad según los zapatistas, ahí también pues pude ver cómo, digamos, los pueblos zapatistas se basan en 7 principios que ellos respetan de una manera muy estricta y que son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Todo esto con base en la máxima ética que ya había yo mencionado del EZLN, para todos, todo, para nosotros, nada, que es un polo opuesto de conducta de la clase política mexicana que estamos acostumbrados, de Morena y de todos los políticos, ¿no? Y entonces, en esa semana donde estuve con mi botán, pues en el curso se recordaron pues, los años de la clandestinidad, la llegada de las Fuerzas de Liberación Nacional en el año 83, la preparación para la declaración de la guerra, y también se recordó pues todo lo que tiene que ver con el gran cambio, la gran transformación que se logra en lo que toca a las mujeres. Se le dio un gran énfasis recordando que pues la ley revolucionaria de las mujeres opera durante toda esta clandestinidad. Y entonces, pues nosotros escuchamos en ese curso, pues lo que los testimonios de las comandantas, ¿no? Que cuentan, por ejemplo, el reclutamiento de los primeros años y también de cómo las mujeres en el EZ, en cada pueblo, pues eh, recordaban las épocas, los encarcelamientos, las violaciones, y cada una de las participantes en el curso nos fueron dando su propio testimonio, la vida de las haciendas que ellas conocieron y la libertad y el derecho que como mujeres tienen ahora de opinar, de discutir, de participar en las múltiples tareas de la resistencia y de la autonomía. Ellas se impusieron para también resistir eh, la guerra de contrainsurgencia. Quiero decirles que hay insurgentas, ¿no? que salen de esto. Y ahí, pues, el subgaliano nos dio una plática muy interesante que le llamó Visión de los Vencidos, en donde señalaba cómo las mujeres indígenas que ya dicen su palabra en la lucha y nos habló de estas 3 generaciones de rebeldes zapatistas que se rebelan no solo contra el sistema, sino también contra nosotros, los varones zapatistas, dice el sub, ¿no? Y se declara derrotado por esa lucha, aunque como la hidra capitalista sostiene que los varones siempre tratan de reganar los privilegios perdidos, ¿no? Y se remonta al origen de esa lucha y describe que todo empezó con las insurgentas y reitera cómo han participado las mujeres no indígenas en esta experiencia y de cómo pues formaron un tipo
de feminismo que para nada se parece al feminismo de las capas de la pequeña burguesía que nosotros conocemos, porque es un feminismo que entrelaza etnia, clase y género, ¿no? Ujú. Entonces, es una articulación muy interesante que no tiene nada que ver con esta narcisismo y este entendimiento de cierto movimiento feminista que eh, entiende solo la lucha desde el punto de vista de las cuestiones de género, ¿no? Y en este eh, sentido, pues, todos estos testimonios que conocimos de viva voz a lo largo del curso, cómo trabajaban las mujeres en la organización guerrillera, las primeras incorporaciones, primero en tareas periféricas y luego con los años hacia cargos y quehaceres de mayor responsabilidad, incluyendo las relacionados directamente con la guerra que se preparaba, ¿no? Y también cómo se preparaban, pues, entre todos, ya milicianos y milicianas, los alimentos, pues, con mucho orgullo afirmaban que habían aprendido, por ejemplo, cuestiones como toda la cuestión de la radio, y entonces se transforman en agentas, en comisariadas, en parteras, en promotoras de salud, en responsables de educación, en integrantes de los gobiernos autónomos, en comandantas y sobre todo en seres humanos autosuficientes con derechos respaldados por esta ley revolucionaria de las mujeres. Y entonces hacen sus críticas, dicen al patroncito que los hombres tienen dentro siempre, dice, ¿no? Y se referían a ellos, ¿no? Dice, estos cabrones, dice, ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes, porque ahora podemos ir a la Junta de Buen Gobierno y quejarnos y entonces el patroncito es reprendido y es visto y observado, ¿no? A partir de que las juntas de gobierno van a escuchar a estas mujeres quejarse si ven algún tipo de rasgo machista en sus propias relaciones humanas. Entonces, en el documento que les entregué, pues desarrollo todos estos temas de manera un tanto más coherente, pero que dan cuenta cómo, pues, a partir de todos estos años, pues digamos, la educación está en muchos de los espacios de los propios zapatistas para la concientización ya de tres generaciones. Una de ellas es el arte, que Gilberto, permíteme una interrupción cortita, muy sí, breve. sí, dime. La currícula hacia adentro del zapatismo no tiene nada que ver con la currícula mexicana. Sospecho que preparan a sus hermanos para las necesidades que tienen, pero seguramente las necesidades, después de 3 décadas, se van a ir incrementando. Necesitan técnicos en determinadas cosas, los forman para eso, para las necesidades propias. Sí, sí, y muchas veces se ha hecho uso de lo que es la ayuda internacional ya muy específica, ¿no? En términos pues, no, por ejemplo, en la salud, no, ellos tienen médicos que han estado integrando, formándose, y que, digamos, y también al mismo tiempo pues siguen todo lo que es la medicina tradicional, la farmacopea indígena, muy ligada pues, a sus propias tradiciones. Es decir, cuando hay algo donde se topan, entonces es cuando entra pues la ayuda, digamos, ya sea nacional o internacional, y entonces hay un intercambio de saberes. El próximo mes, pues va a haber uno de estas experiencias, ya están confirmadas la asistencia de centenares de jóvenes de varias partes de Europa y de América Latina. Y creo que en este tipo de encuentros, que ha habido muchísimos, en los recorridos que han hecho los zapatistas a lo largo de todo el país, hubo una marcha memorable que se llamó
el color de la tierra, la marcha del color de la tierra. Y luego, bueno, ha habido en todo momento a lo largo de estos años experiencias digamos, en donde eh, internacionalistas pasan varios meses en el territorio tratando de integrarse dentro de lo que podrían ser las necesidades propias de este extraordinario esfuerzo educativo. Ujú. Marce, Gustavo, Gustavo, para no monopolizar hoy yo. no tenemos términos medios. No, realmente uno se imagina que el apoyo internacional es vital. Eh, yo lo que tengo para Gilberto es solamente palabras de agradecimiento eterno por hacerme conocer un mundo que nos van a conocer un poquito más de gente que yo y Marcelo, que nos escuchan, nos ven, que es un mundo fascinante. Realmente el intercambio de estos saberes, porque si alguien se enferma y hay que hacer una intervención quirúrgica, hay que saber dónde poner el bisturí. Entonces, estas conexiones hacia adentro de México e internacionales me parecen trascendentes de apoyatura y de supervivencia de, ¿no, Gilberto? Del zapatismo. Claro, claro, claro. Es que realmente, digamos, cuando uno tiene la posibilidad de convivir con estas nuevas juventudes que tienen ya pues otros valores que no están pegados a un celular, que no son narcisistas, que, este, que realmente pues han sido formados para hablar bien, para puntualidad, para la disciplina, para el cumplimiento de los trabajos. Esto es muy importante, sin adicciones, ¿no? Y es que ahí yo vi y comprobé que no es que hubiese por ahí alguien que se le dejase, no, no, el alcohol está estrictamente prohibido en territorio zapatista porque se tiene toda la experiencia de lo que ha hecho el alcohol. Yo he visto pueblos enteros, ¿no? En donde mujeres y hombres y niños están alcoholizados y me ha tocado ver cómo bajan la cerveza y suben los productos agrícolas y el pago es el alcohol, ¿no? Entonces todo esto lo han aprendido muy bien los zapatistas, ¿no? Y bueno, se van forjando estos principios básicos de organización, ellos dicen, sin rendirse, sin venderse, sin claudicar y sin engañar a las bases mismas, ¿no? Entonces hay una permanente intercambio de saberes y también la posibilidad de que una misma persona pueda estar, por ejemplo, en una comisión de salud, pasar varios meses en ella, y luego pasar a una comisión de educación y pasarse varios meses en ella. Entonces tenemos jóvenes con una formación que bueno, ya, yo ya la quisiera para mis nietas, ¿no? En Y términos de, que no están pensando en irse a Estados Unidos de mojado, además. no, 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 para nada. Y bueno, no, hay también celebraciones, ¿no? Hay marimba, hay pues representaciones, se hace teatro, la gente pues baila, hay guitarras, o sea, para nada es un mundo no, digamos, donde no hay también el deleite y la convivencia entre gentes jóvenes, ¿no? Sí hay. Y entonces, pues todo esto, a lo largo de todos estos años, realmente nos deja, pues estamos esperando con ansia que venga esta próxima visita. Nosotros, por razones de trabajo, no vamos a poder asistir, pero ya hay varios, digamos, delegados nuestros que van a llevar la palabra de nuestro colectivo, palabras de aliento, solidaridad y apoyo. El colectivo llegó la hora de los pueblos. Eh, una sola cortita, ya llevan 3 décadas y un poquito más, 31 años. Se les va a plantear una situación, esto es una humildísima sugerencia, casi impertinente de mi parte, pero empiecen a pensar, sugiere a los zapatistas, cómo
Al ser propiedad comunitaria no hay herencia acá, ¿no? No vaya a ser que los hijos se peleen después. No hay esa problemática porque todo es el común, le llaman ellos. Es decir, ahí, digamos, no hay propiedad privada sobre las tierras, ¿no? Todo lo contrario, y también eh, por eso es tan importante el asambleísmo, ¿no? Todo se discute en las asambleas acorde a las diferentes necesidades y problemáticas, ¿no? Y entonces cuando no se puede en un nivel, pues se lleva a un nivel más alto. Y ahí también está la organización que les decía yo de las insurgentes, los milicianos y las bases de apoyo, que digamos, los insurgentes están también, digamos, vigilando que las cosas se cumplan, los milicianos lo mismo, en fin, que es difícil de entender para nuestras percepciones, incluso muy ligadas a una forma de hacer política que tuvimos en nuestras juventudes. Es difícil de seguirles el paso a estas juventudes ya educadas de esta manera, pero pues al ver lo que hacen y al ver lo que han hecho a lo largo de todos estos años, ahorita, por ejemplo, están construyendo una gran pirámide para mostrar lo que una pirámide es. En el fondo, bueno, arriba está el poder para, o sea, todo tipo de metáforas y en los comunicados, una forma completamente distinta a la que conocemos nosotros en nuestro aprendizaje pues tanto en lo que ha sido la vida clandestina que hemos pasado y la vida dentro de la democracia tutelada. Yo dejo esto, primero agradecerte eternamente y comprometerte para tener información que seguramente te va a llegar después del cónclave. Y le vamos a dejar los últimos 2 minutos a Marcelo, que siempre nos hace un cierre esperanzador, más con toda la energía que nos has transferido de ilusiones y de sueños, Gilberto. Exactamente, acá sí vale la esperanza. Qué interesantísimo esto, importantísimo. 3 décadas, más de 3 décadas, y es un proceso que continúa. Esto es lo que demuestra que si se da una democracia de base realmente popular, estamos lejos de la burocratización, del estamento que va quedando ahí como un grupo dominante, una nueva nomenclatura. Bueno, experiencia que creo la izquierda tenemos que observar críticamente, hacer autocrítica. Bueno, estas cosas se han repetido, lamentablemente, pero hay que decirlo con valentía. Se han repetido en las experiencias socialistas que conocemos. No ha sido esa la causa del empantanamiento en que están ahora, ¿no? No hay que olvidarse nunca que son todas experiencias bajo asedio, bajo fuego, ¿no? Sí, Guerras totales, bombardeos, bloqueos. El zapatismo también ha recibido todo eso, está cercado ahí en la selva, en su territorio, cercado. No hay acciones militares, pero bueno, de hecho están cercados hasta por los narcos, ya sabemos. Todo esto que ya lo ha dicho Gilberto en programas anteriores. Lo notorio es esto, que se mantiene este espíritu revolucionario, alternativo, y se sigue creciendo. Creo que las izquierdas realmente tenemos que estudiar muy en serio este fenómeno del zapatismo, porque es un espejo donde mirarse. Creo que en este momento, más que los BRICS, porque los BRICS son, bueno, un camino, pero yo no sé si es el camino a seguir. Esto de la democracia de base, todos los hermosísimos ejemplos que nos trae Gilberto, es digno de admirarse y de repetirse. Hasta que el zapatismo tenga su propio sistema de comunicación satelital, seguimos usando Zoom y esto tiene un límite. Ha sido un gustazo enorme, Gilberto, Marcelo, y te comprometemos, te vamos a liberar un par de semanas, Gilberto, pero después vamos a volver para que nos cuentes cómo fue gracias, el conclave. gracias. No, ha sido un Abrazo a placer estar ambos. con ustedes. Fraterno a los dos, hermanos, Chao, camaradas. hermanos. Nos vemos. Adiós. San Rafael, tu municipio.